El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, de nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta de Dios. Ese pensamiento que está plasmado en el texto sagrado en relación a lo que Dios piensa, sin dejar de presentar de lo que los hombres pensaron en los tiempos de los reyes, profetas, jueces y sacerdotes, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles de la iglesia, los primeros cristianos, y sin dejar de presentar lo que está escrito en el texto sagrado en relación al pensamiento de las tinieblas, representado por Satanás, los demonios y súbditos que trabajan y representan a Satanás también. Este es nuestro estudio número 16 en relación a lo que es la cristología. Nuestro estudio número 16. Nos toca presentar en esta parte, en este desarrollo de este estudio que vamos a continuar, nos toca presentar acerca de lo que es el estado de humillación. Eso, algo así como alguien dijo, suena muy fácil, pero qué duro y difícil fue para Jesús eso. El estado de humillación, que tiene mucho que ver con lo que se conoce teológicamente como la kenosis y parte con la plerosis. Por eso que es de suma importancia hacer un análisis bien profundo acerca del estado de humillación en la cual se tuvo que dar en Jesús en forma voluntaria. Porque la gente, tenemos que entender que Dios no quebranta a nadie, Dios te procesa para que nosotros quebrantemos nuestra voluntad y demos el cambio, somos nosotros. Entonces es de suma importancia hacer un análisis bien profundo acerca del estado de humillación en la cual se tuvo que dar en Jesús en forma voluntaria, para poder entender la misión redentora que Jesús desarrolló en su total humanidad. O sea que la idea de este tópico, quiero que presten muchísima atención, es demostrar que Jesús, en el desarrollo de su ministerio, mientras estuvo acá en la tierra, nunca, óigase, nunca, pero nunca apeló a su deidad. Vamos a demostrarlo por las escrituras, porque hay cosas que están escritas en la Biblia que los que hicieron el registro plasmaron, dando a entender que Jesús era omnisciente, lo que es totalmente contrario a los escritos del apóstol Pablo. Vamos a estudiar bien eso. ¿Okay? Jesús todo lo hizo en su humanidad, todo lo hizo en su humanidad, en la fe en una palabra que recibió de su Padre, o del Padre eterno, de nuestro Padre, y la intervención del Espíritu eterno, del Espíritu Santo, ese Espíritu que mora en nosotros, que estuvo en Él y está en nosotros. Aunque cuando usted analiza la carta que escribe Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2 y el verso 7,
el despojo, el término kenosis que aparece ahí en ese capítulo y en ese versículo, capítulo 2, verso 7, se le es atribuido al verbo. En eso estamos claros. No podemos presentar una contradicción acá. En eso estamos claros. Pero indiscutiblemente en Jesús se dio una kenosis. Hubo dos estados de humillaciones. Dios se humilló en el verbo, se vació, kenosis. Dios se humilló en el verbo para que hubiese una segunda humillación en Jesús. Eso yo lo enseñé, que si Jesús no se humilla, se pierde la humillación del verbo. Y que Filipenses presenta las dos humillaciones, la humillación del verbo y la humillación de Jesús, posteriormente. La de Jesús, posteriormente a la del verbo. Por eso es que indiscutiblemente se dio una kenosis, como en este, pero como en este fenómeno hay intrínsecamente un estado de humillación que tiene mucha relación con la kenosis, pues vamos a estudiar la kenosis y ese estado de humillación en la que Jesús tuvo que pasar. Vamos a estudiar. ¿Okay? Ese término kenosis se escribe con K-E-N-O-S-I-S, término en griego que significa vaciarse, despojarse. No que alguien te vacíe y alguien te despoje, no, tú tienes que hacerlo, el vaciarse, el despojarse. Porque si no es algo voluntario, si no es algo que nace de mí, pues entonces no se le puede llamar kenosis. Ese término kenosis relacionado a Cristo implica, oído, el vaciarse y despojarse de todas sus prerrogativas, propiedades y principios divinos. Es decir, que siendo Dios, tenía que dejar de operar como Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios. Y aquí es donde está la grandeza. Que siendo Dios, Él tenía que dejar de operar como Dios. Porque fue un hombre el que el diablo venció en el huerto del Edén. Tenía que ser un hombre que venciera al diablo, no Dios. Por eso es que Jesús nunca dejó de ser Dios. Nunca. Por eso dice el texto que hay en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que Él siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Que Él siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces Jesús nunca dejó de ser Dios, sencillamente se limitó en lo absoluto en sus propiedades divinas para llevar a cabo el plan de salvación. Por lo tanto, o por lo que les vengo presentando, mientras Jesús estuvo en el ejercicio de su ministerio, no operó en las propiedades divinas. Oído, no operó en las propiedades divinas. Ahora se me prende el bombillo. ¡Ping! Ya. Ahora entiendo por qué Él dijo que yo, por el poder del Espíritu Santo que está en mí, en la fe en una palabra que mi Padre me da, que es su Padre, que el Espíritu que moraba en Él está en mí, y que yo soy hijo de Dios como lo es. Ahora entiendo cómo es que yo estoy llamado a hacer cosas mayores que las que Él hizo, las mismas y mayores, porque no soy yo en mi humanidad que lo voy a haber, sino es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que va a ser presencia y va a emanar de mí, fluir de mí. Va a haber un fluir, un desatar del poder del Espíritu Santo que está en mí por una fe que deposita en una palabra que Dios me dio. Pero quien hace el trabajo es el Espíritu, no yo. Porque humanamente yo no lo puedo hacer. Igual, Jesús humanamente no lo debería hacer, jamás. Tenía que acudir. Divinamente no lo podía hacer y humanamente tenía que depender del poder del Espíritu Santo. La kenosis en Jesús se dio en que siendo Dios, oiga esto, presta atención, la kenosis en Jesús se dio en que siendo Dios, en el transcurso de su ministerio no debía operar como Dios.
tenía que caminar en la condición humana como un hombre. Hubo etapas en el ejercicio de su ministerio en las que en Jesús manifestó la divinidad, pero dicho acto no afectó el ministerio de salvación. O sea, sí hubo momentos en su estadía en la tierra como humano que se manifestó la humanidad, pero que la divinidad, se manifestó la divinidad, pero que la divinidad, esa manifestación del verbo no afectó el ministerio de salvación. Por ejemplo, recibió adoración, Mateo 14:33, Juan 5:23, perdonó pecado, Marcos 2, el capítulo 1 al 12, Lucas 7, 48-49, se tituló Señor del día de reposo, Marcos 2:28, se adjudicó el yo soy, que solo se le pertenece a Dios y a sus independencias, el Ayat, el eterno presente de Dios, según Juan 6:35, 6:41, 6:48, 6:51, 8:24, 17, 14:6. Cambió, oigas esto, cambió el sentido de la inspiración de las escrituras. Oíste que fue dicho, mas yo digo. Oíste que fue dicho, mas yo digo. Mateo capítulo 5, verso 21 al 28. Pero debemos aclarar que todas estas manifestaciones en su divinidad no afectaron el plan de salvación o de regeneración que Dios Padre tenía que desarrollar en su Hijo. O sea, cuando nos referimos a afectar el plan de salvación, estamos enseñando, lo que queremos presentar es una verdad que parte de un principio que no puede ser alterada. ¿Cuál es ese principio, maestro? Aquí está el principio. Si el diablo en el huerto del Edén venció a un hombre, tenía que ser un hombre quien venciera al diablo. No podía ser Dios. De paso, ¿quién puede con Dios? Nadie. Entonces, ¿a quién vencí yo en el huerto del Edén? ¿Puede Satanás apelar a sus derechos? ¿A quién vencí yo en el huerto del Edén? ¿A un hombre? Bueno, envíame un hombre que me vengan a vencer a mí en calidad de hombre. Que no sea Dios, porque yo no puedo con Dios, diría Satanás. Esto indica que todos los milagros, todos los milagros que se dieron en el ministerio de Jesús fueron posibles por la intervención del Espíritu Santo que moraba en él. Vuelvo a repetir, todo esto indica que todos los milagros que se dieron en el ministerio de Jesús fueron posibles por la intervención del Espíritu Santo que moraba en él. No hay un milagro, búsquelo que usted no lo va a conseguir en ninguna parte. No hay un, y aquí es donde está la grandeza. Aquí es donde está la grandeza, que Jesús, todo lo que se dio fue por el poder del Espíritu Santo que estaba en él, en la fe que depositó en una palabra que su Padre le dio. Por eso es que no hay un milagro registrado en las Escrituras que Jesús en su humanidad haya hecho. Jamás. No existe, no lo hay. O en su divinidad lo haya hecho. No hay un milagro registrado en las Escrituras que Jesús en su humanidad o en su divinidad haya hecho. Sino que él creyó humanamente como ser o como un hombre. Creyó en una palabra que su Padre le dio y así operó. ¿Ok? Mire, por ejemplo, Hechos 10:38. Aquí tenemos un escrito para demostrar lo que venimos presentando. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, Dios en el Espíritu estaba con él. Según Mateo 12:28, Jesús afirma expulsar los demonios por el Espíritu de Dios. Lo dice bien claro. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo yo fuera los demonios. Si usted analiza Lucas 4:14, se nos dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Él comenzó su ministerio en el poder del Espíritu. Después que fue lleno del Espíritu fue que comenzó su ministerio. En el comienzo de su ministerio, Jesús regresó a Galilea, ya después de haber sido tentado en el desierto. Fue tentado, pero ya había sido lleno del Espíritu en el Jordán.
Ahora, las escrituras solo registran un milagro. Oiga bien, presta atención a esto. Las escrituras solo registran un milagro que se dio por la intervención del Verbo en la vida de Jesús, y este fue en las bodas de Canaán, convirtiendo las aguas en vino. En la respuesta que Jesús le da a María, vemos a Jesús refutando dicha demanda. Analicemos el pasaje. Vamos a ver. Cuando usted analiza Juan, el capítulo 2, verso 1 al 14, dice el texto, cito, al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre le dijo a Jesús, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La expresión, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esa expresión que está en el texto, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, muestra a Jesús negando la posibilidad que en su humanidad no era el tiempo de realizar milagros mediante la intervención del Espíritu Santo. No había llegado su hora todavía. No era parte de paso, eso no era parte de la redención. Eso no tiene nada que ver con la redención del hombre. Entonces, en Jesús, después de darse la kenosis, se dio la plerosis. Pero observe esto, que quien hizo el milagro creativo de convertir las aguas en vino fue el Verbo. No fue Jesús por el poder del Espíritu Santo, porque su hora no había llegado. Entonces, en Jesús, después de darse la kenosis, se dio la plerosis, que indica ser llenado o revestido de alguien o de algo. Esto es, del poder que vino a morar en él, que es el Espíritu Santo. Jesús nunca, esto no se le olvide, por favor, Jesús nunca apeló a su divinidad en el ejercicio de su ministerio. Dependió totalmente de la fe en la palabra y en el poder del Espíritu que estaba en él. De aquí radica la promesa que hicieran sus discípulos, que le hiciera a él a sus discípulos, y que es una promesa que también para nosotros, esto es una palabra que no solamente es circunstancial, sino trascendental. Cuando le dijo, a las obras que yo hago las harán también, aún mayores harán. O sea, que según el conocimiento del pasaje, esto es posible por el Espíritu Santo, que vendría a morar en los discípulos, según Juan 14, 12, 26, de no ser así, lo que Jesús les dijo a sus discípulos referente a sus obras, sería una burla, porque ¿cómo le va a estar diciendo Jesús a sus discípulos que las obras que él hizo las harían en mayores proporciones si los discípulos no son Dios? En el caso de que Jesús la haya hecho apelando a su divinidad. Entonces, la humanidad de Jesús fue tan latente en su ministerio. La humanidad de Jesús fue tan latente en su ministerio que nunca operó en la omnisciencia, estando en él la persona del Verbo. Nunca operó en la omnisciencia. O sea, siendo omnisciente, nunca operó en ella. Ahí está la kenosis. Siendo Dios, dejó de operar como Dios. Ahí está la kenosis. Durante el ejercicio de su ministerio hubo cosas y casos que Jesús ignoraba por completo en su diario vivir. Y está escrito en el texto sagrado. Vamos a dar los ejemplos. Por ejemplo, en Lucas 2:52 nos dice, observe y oiga, y Jesús crecía en sabiduría y estatura. Observe que el pasaje dice que Jesús carecía, propiedad que no le es atribuida a Dios. Dios no crece, Él es. Si usted va a Marcos 5:30, dice, cito, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? El caso de la mujer de flujo de sangre. Si Jesús estuviese operando en la omnisciencia, habría un contraste con su divinidad, porque conociendo lo interior de él, no conoce lo que sucede a su alrededor. Dice conociendo él en sí,
de que de él había salido poder. Buscaba entre la multitud quién había tocado. Observe que Jesús no sabía quién le había tocado. Los discípulos tuvieron que decirle, o la mujer se tuvo que descubrir. O sea que el contexto afirma que Jesús en ese momento no estaba operando en la omnisciencia. Al contrario, estaba en su total humanidad. El versículo 32 dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y el versículo 33 dice que la mujer se descubre ante Jesús diciéndole la verdad. Entonces cuando Jesús tiene conocimiento del caso. Pero si nosotros vamos a Juan, el capítulo 11, versos 33 al 34, dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, esto es el caso de Lázaro, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Observe que Jesús desconocía en su totalidad el lugar donde estaba la tumba de Lázaro. Y lo tuvieron que conducir hasta allá, por la sencilla razón de que no estaba operando en la omnisciencia. Si vamos a Marcos, el capítulo 11, verso 13 dice, y volviendo de lejos, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Para cuando llegó allá no halló sino hojas. Según el relato que estamos presentando de lo que está escrito en Marcos 11:13, el caso de la higuera, Jesús no sabía que el árbol no tenía higos. Bien dice el texto, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. ¿Por qué no sabía? Porque no era omnisciente. O debo decir, no operaba en omnisciencia. Siendo omnisciente, nunca operó en omnisciencia. Marcos 12:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. O sea, esto tiene que ver con la pregunta que le hicieron sus discípulos acerca de su venida, su venida para restablecer el reino, para el establecimiento del reino teocrático. Jesús afirma en ese momento enfáticamente que él no lo sabía. En su estado de humanidad estaba limitado. Jesús dijo, ni el Hijo lo sabe, solamente los ángeles, ni los ángeles, solamente mi Padre que está en los cielos. Entonces, ahora, presta atención a esto, que voy a hacer una observación, porque sé que muchos tienen la mente puesta en esto que voy a presentar. Cuando la Biblia dice que Jesús conocía lo que los hombres cavilaban en sus mentes y en sus corazones, no era la omnisciencia operando en Jesús, eran los dones de revelación que se manifestaban en Jesús por el Espíritu Santo que estaba en él. Vamos a analizar los pasajes. Eso está en Marcos, el capítulo 2, versos 6 al 8. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les digo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Pero si usted va a Lucas, el capítulo 5, versos 21-22, dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les digo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Ahora, aquí está el análisis. Observe que quien da testimonio de la posible omnisciencia de Jesús fueron dos escritores, Marcos y Lucas, que recopilaron información, pero no estuvieron presentes en la escena como para detallar el asunto. Es de notar que quien le diera esta información a los escritores se dejó llevar por los acontecimientos, mas no tenían ni el menor conocimiento de la vida del Espíritu de Jesús, ni la vida del Espíritu Santo en Jesús, que sin lugar a dudas fue quien le reveló en palabras de ciencia el cavilar que estos fariseos tenían en el interior. O sea, es como cuando
Yo me imagino, aun si Marcos hubiese escrito, Mateo, debo decir, si hubiese escrito esto que tuvo presente, pues él tampoco entendía el espíritu, el ministerio del espíritu en la vida de Jesús. Solo escribió lo que él vio, así lo vio y así lo escribió, pero lo que no entendían los evangelistas era que en Jesús se estaba morando el Espíritu Santo, que le mostraba todas estas cosas. Pero eso no dice que Jesús era omnisciente. En Juan, el capítulo 1, verso 47-48, dice: cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En este pasaje podemos observar que Jesús se estaba moviendo en dos dones de revelación, dados por el Espíritu, que son visión espiritual y discernimiento de espíritu. En conclusión a este tópico, si Adán era omnisciente, Jesús tenía el derecho de operar en la omnisciencia. Pero como Adán no era omnisciente, Jesús tampoco debía operar en la omnisciencia, ya que él es el postrer Adán, semejante al primer hombre. Jesús tampoco era omnipresente. Y esto está bien claro en las Escrituras. Jesús se valía de transportes para llegar y hacer su traslado a los poblados. Se valía de barcas, según Mateo 9:1, 14:13, 15:39, y caminaba, según Juan 14:1-6. Entonces Jesús no podía estar en varios lugares al mismo tiempo. Se valía de un cuerpo que lo limitaba en el espacio y en el traslado. En conclusión, este tópico, lo que yo quiero que usted entienda es que todo lo que Jesús hizo, lo hizo como hombre, dependiendo de una palabra que su Padre le dio y la fe que depositó en esa palabra. Igual somos nosotros, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu, tenemos una palabra y tenemos la fe. Al depositar la fe en una palabra que Dios nos da, el Espíritu Santo va a intervenir y va a hacer milagros. En conclusión al tópico de la kenosis en Jesús, se descarta por completo que operó en su divinidad o en su deidad en su ministerio de salvación. Todo lo hizo como hombre. Ya lo dije, dependiendo del poder del Espíritu Santo que estaba en él, en la fe, en una palabra que su Padre le dio. Todo lo hizo como hombre. Y en esto está su grandeza, que fue un hombre el que venció al diablo, no fue Dios. Ahora, para tener una mayor comprensión de su humanidad, en el tópico que sigue, desarrollaremos y trataremos y estudiaremos acerca de las concupiscencias que se dieron en Jesús. Y vamos a analizar esto de las concupiscencias en Jesús. Maestro, un día yo llegué a una congregación y fue a predicar esto, ¿no? Y dije, yo quiero hablar en esta noche acerca de las concupiscencias de Jesús. Cuando dije eso, se levantaron dos y dijeron: reprendo al diablo, falso maestro, y se fueron. Después yo me conseguí a esos dos personajes y me pidieron perdón. Pero maestro, perdóneme, porque ese día yo me levanté de una forma tan imprudente, porque fue tan duro lo que dijo y sonó tan fuerte acerca de las concupiscencias de Jesús, que no esperamos que usted explicara todo, y nos levantamos. Así nos fuimos. Y maestro, después nos explicaron qué fue lo que usted dijo, y después yo lo escuché por internet y dije: wow, es una verdad lo que este hombre está presentando acerca de lo que es la concupiscencia de Jesús. Porque el problema es que a nosotros nos enseñaron que concupiscencia son malos deseos, y resulta que el término concupiscencia es la palabra epitumia, que tiene que ver con deseos buenos y con deseos malos, desenfrenados. Yo puedo tener concupiscencias malas como puedo tener concupiscencias buenas. Entonces, en nuestro próximo estudio, nuestra próxima clase, vamos a hablar acerca de lo que son las concupiscencias de Jesús, en nuestro próximo estudio, ¿ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirle que oren por mí mucho, oren mucho por mí,
No dejen de orar por mí, cúbranme por favor en oración. Es la mejor ofrenda que ustedes me pueden dar, cubrirme en oración. 2, compartan este mensaje. Y 3, si usted puede compartir o enviar una ofrenda para sostener este ministerio y seguir haciendo el trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Ahí están los correos. Pide información a través de los correos. Si no, llámeme al teléfono 786-604-3352 y yo lo estaré atendiendo personalmente. Y le voy a decir cómo usted puede enviar una ofrenda. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.